Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad es que cada uno se repite cada vez que presenta un libro de Norberto, porque siempre es una situación especial, siempre el libro es excepcional. Hace unos días volvimos a presentar, a recordar en el centenario de Evita, su Eva Perón, y bueno, hoy tenemos esta presentación y dentro de un par de horas tenemos otra segunda, porque el joven Norberto sigue con una actividad, con lo cual tengo la seguridad de que en unos años espero poder presentar la reedición de la memoria con los capítulos que se agreguen, que espero y esperamos todos que sean capítulos gloriosos ya en otra situación del país y con otro gobierno. Que esta memoria cierre en este actual desastre, en este actual desamparo, y que la próxima, la continuación, sea en un momento mejor. Bueno, nos acompañan Héctor Recalde, compañero. Que seguro está llamado a ocupar muy importantes lugares de lucha en los próximos tiempos. En la tribuna. No, de ninguna manera. Y Estela Caloni. Gran luchadora, periodista, pensadora. Y bueno, ambos fueron elegidos de entre un conjunto de amigos, de intelectuales, etcétera, que han acompañado a Norberto a lo largo de su vida, de su lucha, por él mismo, para que lo acompañen esta noche, que yo creo que es especial. Sí, es especial porque es un recuento de toda una vida política, personal, de las amistades, de las peleas, de las disidencias, de las ideas, que siempre él ha sido un hombre de ideas. Así que los dejo en el orden que los presentantes elijan, no sé quién. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La verdad que para mí es presentar un libro de Norberto es una satisfacción, un honor. Me siento tan cerca de él y de su historia, fundamentalmente, que digamos que estas son esas ofertas que uno no podría respetar, diría el padrino, ¿no? Tengo acá, voy a improvisar unas palabras que tengo escritas, pero me parece pero me parece que no lo voy a hacer, porque si no, no tendría la espontaneidad que merece una ocasión como esta, ¿no? Toda la historia de Norberto, que lo tengo muy escrito, los libros, toda la biografía, realmente da una señal de militancia permanente, siempre en el campo nacional, popular. Hoy le tendremos que agregar nacional, popular y feminista. Con los tiempos, porque realmente la evolución que han tenido las mujeres en la historia reciente, y no menos, hago llorar a los chicos, no sé qué. Bueno, ustedes no lloren, por favor. Demuestra cómo venimos avanzando hacia una real igualdad, que todavía no se logró. Aunque las leyes, las normas, etcétera, establecen la igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad demuestra que no es así. No solamente por las tareas de cuidado que suman, en las que los hombres participamos. Yo me niego a decir que colaboro, yo participo, pero participo en menor medida. Las tareas de cuidado normalmente las tienen las mujeres. Bueno, en esta época me parece que los ejemplos de militancia, como el que ha dado Norberto Galazo, son un ejemplo para mostrar a la juventud, para que sumen a la militancia, el esfuerzo cotidiano, en momentos muy críticos para nuestra patria, donde realmente la necesidad de forjar una unidad nacional, latinoamericana,
la patria grande. Es muy necesaria la participación de la juventud. Y para eso paradigmas como lo de Norberto hay que exhibirlos y mostrar qué es la militancia, cómo se hace, con una humildad que realmente lo caracteriza a Norberto. Me siento tan bien al lado de él, siguiendo sus libros, su camino, la historia. Y veo, cuando vi la cronología, es muy interesante ver, ¿no es cierto? Ese viaje largo que hicimos hasta la sociedad rural, valga la contradicción también, ¿no? Miren dónde estamos. Estamos en la sociedad. A mí me tocó hace poco un viaje a Tucumán, en un congreso, y la reunión de despedida la hicimos en el Jockey Club. Éramos abogados laboralistas en el Jockey Club. Poco faltaba para que levantáramos el parquet y hiciéramos una sala. No hubiera quedado muy bien. Pero la cantidad, la bibliografía de aquel autor Norberto, muestra la evolución incluso de la sociedad, con algunos intervalos lúcidos, ¿no? De 1999 al 2004, ahí no trabajamos mucho, ¿eh? Hubo pocas publicaciones, pero una de las últimas tiene muchísima actualidad, no solamente la historia de los trabajadores argentinos, sino en el 2014 cuando publica de Mauricio Macri La vuelta al pasado. La verdad tiene una actualidad para analizar lo que nos está pasando como patria, como país. Habría que repasar nuevamente ese libro, releerlo. Él narra los vínculos que tuvo y debe seguir teniendo Mauricio Macri con el poder. Y las relaciones que hubo con el menemismo, con Franco, con el padre, y la obra pública, etcétera, etcétera. Es decir, esto nos da información. Nos suministra información y la información es poder. Entonces, para desnudar qué está sucediendo, es muy bueno conocer la historia. Y en eso no hay como Norberto Galazo para escribir la historia de los argentinos. Y en lo que a mí respecta, mi costado débil, la historia de los trabajadores. Es otro libro apasionante. Ni hablar de los dos tomos de Perón. Ahí confieso que soy peronista, ¿no? La verdad que no lo voy a ocultar. Pero el socialismo que encara la izquierda nacional, que encara Norberto, me parece a mí ejemplar. Y releyendo los libros, me acordaba de otro que defeccionó, que fue uno de los fundadores del PIB, Abelardo Ramos. Yo iba permanentemente a los actos donde hablaba Abelardo Ramos, iba, hasta que al final pasó el menemismo y le dije chau Ramos, ¿no? Fue, la verdad, esas defecciones que uno encuentra a veces en el campo nacional, y hay que decirlo con toda la letra, uno respeta el pensamiento ajeno. Lo que a veces llama mucho la atención es cuando hay un cambio copernicano en la ideología, en el pensamiento, que es lo que pasó con Abelardo Ramos, ¿no? Que terminó el menemismo increíblemente. Es decir, yo no critico al menemismo de primera hora, bueno, como no critico al que sea macrista, tendrá su pensamiento, por supuesto, para discutirlo, ¿no es cierto? Largo, pero no hace falta descalificar. Discutir el pensamiento es lo importante, y eso es lo que uno ve en toda la narrativa de toda la bibliografía de Norberto Galazo. No quiero ser larguero, tengo realmente mucho material, pero después que hicimos este viaje, un largo viaje hasta la rural, podría comentar el libro con más precisión, porque el viaje fue largo, había mucho tránsito, pero venimos realmente de actos muy ejemplares. Sucede al acto que hizo Cristina, acá también, en la sociedad rural. Y son esas contradicciones secundarias, díganlo, ¿no? Hacer un acto acá en la sociedad rural. Pero ocupar el campo del adversario me parece oportuno. Porque es un avance. Y esto también es una enseñanza, el ocupar el campo del adversario. Porque, digamos, es importante que hablemos entre nosotros que estamos convencidos de lo que queremos, lo que hacemos, por eso estamos aquí. Pero me parece más importante hablar con el que no está convencido, con el que todavía tiene dudas. Y esa es una tarea militante, el hablar con el otro, con la otra, para explicar por qué. Yo tengo, digamos, una manera de abordar al otro bastante sencilla, ¿no? Cuando no están convencidos, preguntarle cómo vivían hasta el 2015 y cómo viven ahora. Y realmente
la respuesta, se quedan sin respuesta. También el otro día escuchaba a un empresario que fue presidente de la Unión Industrial Argentina, que le preguntaban cómo estaba en la industria. Dijo, mal, muy mal, pésimo, la situación es mal, terrible, no hay capacidad de consumo. La verdad que en la industria hay un industricidio, le voy a decir. ¿Y a quién me votará Macri? Bueno, ¿sabes? A veces, no voy a decir ideologización porque es muy difícil la palabra, ¿no? Y me salió. La ideología prima sobre los intereses. A pesar de que este modelo también lesiona los intereses de muchos empresarios, sobre todo los que se dedican al consumo interno. En el Producto Bruto Interno, el consumo nacional, acá en nuestros límites geográficos, ocupa el 80% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, la ideología prima más que el interés. Bueno, nosotros también la ideología prima más que el interés. O sea, pero de este lado es bueno. De este lado es bueno que pase eso, que la ideología prime sobre el interés y que nosotros hagamos primar las convicciones y los principios frente a otras condiciones. Y eso tiene mucho que ver con la historia de Norberto Galassi. No hay un solo espacio temporal en la vida política de Norberto que haya una contradicción. Y esto es lo que uno tiene que prohibir, la coherencia. La coherencia. Y la reivindicación de realmente los personajes de nuestra historia que ocuparon este lugar. Cuando habla de Manuel Ugarte, de Juan José Hernández Arregui, recuperar lo mejor de nuestra historia. Más allá de los matices diferenciales que va a haber, y este es un momento muy importante para hablar de los matices que nos puedan diferenciar y hacer primar el común denominador, más allá de las diferencias o matices que puedan separarnos. Este es un momento de unidad. Esto tenemos, este es mi pensamiento, tenemos que hacer todos los esfuerzos. Yo vengo diciendo, estoy dispuesto a tragarme algunos sapitos. Me compré algunos condimentos pero sapitos, no cocodrilos, también hay límites. Para buscar esa unidad nacional, popular, latinoamericana, feminista, que realmente es lo que nos puede sacar de este marasmo. Y vienen épocas muy difíciles, porque la situación económica, política, social y cultural del país es terrible. Acá sí que, en el 10 de diciembre, Cristina va a encontrar una herencia muy pesada. La va a encontrar, y eso hay que decirlo desde ahora, para evitar el desencanto posterior. Hay que denunciar lo que está pasando. No solamente el endeudamiento externo, el endeudamiento interno. Tenemos una sociedad, compañeros endeudados para llegar a fin de mes, con tasas exorbitantes. Entonces esto hay que denunciarlo para que no haya frustraciones después. Es decir, como dice el tango, cuando desate el paquete y mande que es sensato. Bueno, que desate el paquete y no sensarte vendría a ser la cosa. Y esto avisarlo con tiempo. Bueno, yo creo que estos momentos de compañerismo, de juntarnos y reflexionar también nos da fuerza, nos da fuerza para seguir militando. En circunstancias adversas, doctora la prensa hegemónica en contra, no hay un lugar donde uno pueda expresar si se publique. Fue muy poquito los lugares. Uno puede hablar de C5N, un poquito crónica y otro poquito bastante más de página 12, pero no hay lugar para expresarse. Y esta es la militancia que hay que hacer callejera. No salir a terminar como hace Macri, ¿no? Que se encuentra con cada sorpresa, pobre. Si no le planean bien el timbreo, tiene que hacer rinraje realmente, ¿no? Así que bueno, no quiero ser más larguero. La verdad que tenía mucho más para decir, pero me parece que los buenos y malos dos veces menos malos. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, muy bueno verlos a todos acá. Le diría que una de las cosas que más me une a Norberto Galassi es que los dos somos muy transgresores, pero él con una sabiduría lo expresa más dulcemente quizás y más metódicamente en su libro. Yo soy un poquito
como dinamita, como decíamos siempre que habláramos con él. Entonces, él lo dice maravillosamente bien. Y las transgresiones yo le llamo también a esas polémicas y debates que hace encender Norberto y que nos ayudan muchísimo para esos matices de lo que estaba hablando el compañero. La otra cosa que quería decirles es que como transgresora, ¿sabes por qué digo? Porque yo cuando vine acá dije, bueno, ¿será de la rural? ¿Lo habrán pagado ya? Porque yo creo que la deuda es muy grande, porque ustedes saben cómo se vendió este terreno. Entonces yo creo que sigue siendo bastante nuestra hasta que no pongan el dinero sobre la mesa. Compañeros. Entonces, en esta feria que vivió momentos hermosísimos, porque no solo fue ya el acto de Cristina de presentación del libro, que fue verdaderamente un renacer, lo veíamos en la gente, la expresión del pueblo, la expresión de los que estaban afuera, como que alguien estaba empezando a quitar una pesadilla de encima. Lo veíamos también en los actos por Evita, que trajeron a mucha gente joven mientras había movilizaciones en las calles en todo el país. Esta presentación también, tú tuviste una presentación anterior acá también. Y este libro de Galazo, que tiene muchos capítulos, para mí, personalmente, yo he leído sus libros, he entendido, todo ha sido maravilloso. Pero yo le decía hoy cuando veníamos para acá, yo siento que aquí te sentiste libre. Empezaste como a hablar de tu vida, tu niñez, tus momentos. Yo te acompañé ya a todas las calles que anduviste por ahí, porque atrapa mucho, es un lenguaje bastante distinto, si se quiere, al resto de los libros, porque desde ese lenguaje intimista, contarnos la historia, verdaderamente es la historia, pero no la historia fría, ni la historia detenida en el tiempo, sino una historia viva. Nos transmite en este libro una historia viva en que se lee tan rápidamente, pero te queda tan profundamente marcado cada uno de estos capítulos, porque además es el reconocimiento que él hace en esa historia, donde, salvo algunos detalles de su vida íntima, que también las plantea como historiador, ojalá yo me pudiera acordar de todos los familiares, también como se acuerda él, tan lindo, cómo nos plantea su vida, sus primeros años en la calle Asamblea, pero todo aquello que él va contando ya nos ubica en qué momento nace. Ya estamos con la década infame, ya estamos con... cada momento nos va llevando de la mano en un tránsito histórico único. Además, tan real y tan que toca cada uno de estos momentos que estamos viviendo, como decía Recalde. En este momento es importantísimo este libro, porque nos ubica en muchas cosas, muchas dudas que tenemos a veces en el devenir histórico, en los cambios políticos, en el transcurso, desde su propio partido, el Partido Socialista, cómo va a los tropezones, dándose vueltas hasta llegar a un punto donde algunos ya no tienen vuelta atrás, quedaron allí, y los otros siguieron reivindicando los elementos más profundos, ponen cuestionamiento incluso, no en cuestionamiento, diríamos, ni brutal, en algunas figuras de aquellas que todo el mundo las mira muy románticamente, pero a veces, me acuerdo de la figura de Palacios, ¿no? Que se veía así tan heroico, Palacios, pero también tenía sus cositas perdidas allí en este infinito de la historia. Entonces va rescatando los personajes, pero son personajes humanos, son políticos haciendo política desde una
posición humana, ideológica, pero también desde su propio esquema de vida, desde cómo aquellos que te están hablando a veces de los grandes burgueses, son realmente burgueses agazapados, y como otros que no parecen tanto, son revolucionarios verdaderos, quizás más callados, y sobre todo rescatando esta figura que nosotros la hemos dejado caer, que no puede seguir caída. Nuestras figuras esenciales de este tránsito socialista que se enreda con el peronismo, cómo se enfrentaba un socialista al tema del peronismo, cómo podía comprenderlo, no entenderlo, cómo se asimilaban ambas vertientes. Es muy difícil, era muy difícil. Entonces, como muchos no vivieron esos tiempos que nosotros vivimos y que vimos cómo se iba manejando esta situación, sobre todo después del derrocamiento de Perón, pero cómo ese tránsito, cómo él lo hace desde la década infame hasta el peronismo, desde el peronismo hasta el final del peronismo y del final del peronismo, para que entendamos que en realidad nuestra vida democrática ha sido apenitas un esbozo cada tanto, un tiempito, un golpe por allí, otro golpe por allá, toda esta última etapa desde el 55 hasta ahora, y todo lo que en ese tiempo nosotros ahora, reflexivamente, todo lo que ha podido ver Norberto, por debajo del agua, por debajo de la historia mal escrita, por debajo de la historia mentida, por debajo de la historia, de la revisión histórica, en último caso también. Entonces, ubicar la realidad en la realidad precisa, en la realidad que era ese periodo histórico. Estoy viendo acá entre nosotros a alguien que vivió mucho eso desde el sindicalismo en una lucha maravillosa y heroica, se llama Monona Casanelo. Querida dirigente sindical, pero que vivió aquellos momentos. Y en esa parte, Norberto, me hiciste sentir muy orgullosa y feliz en medio de todas las tormentas, de las tempestades, de las dictaduras y todo. ¿Cómo lo vivíamos nosotros todo esto? Algo extraordinario que hoy es muy raro que se vuelva a reproducir. Esta forma de hacer política que se tenía entonces, esta forma en que vivimos los 60, los 70, el 55, la caída de Perón, todo lo demás, y cómo necesitamos, porque las dictaduras interrumpieron la continuidad histórica, y por eso todo esto es fresco, es actual, es hoy, porque de todo esto hay muchas cosas que no conocemos. Yo me detuve en el tiempo de Menem, porque bueno, allí me encuentro con el primer personaje que aparece delante de Menem, Franco Macri, por ejemplo. ¿Cuántos sabíamos que Franco Macri había sido uno de los que puso muchísimo dinero para acompañar a Menem y para que se lo devolviera, por supuesto? Y todas estas cosas que hubo en esos acuerdos que nadie podía ver públicamente, que no aparecían en los diarios, que se daban por debajo de la mesa. Entonces vamos entendiendo cómo se fue enredando esta historia. Este libro de Galasso, escrito con un lenguaje hermoso, porque no, él en otros tiene que poner esa cosa histórica, metódica, dura a veces. No, acá no hay nada frío, nada frío. Todo esto como pancito caliente. Y entonces uno lo lee y se va metiendo y se va metiendo y va reviviendo cada época y entiende hasta por qué llegamos hasta aquí. Entiende perfectamente por qué llegamos hasta aquí y entiende todas las grandezas y debilidades en este camino. Todas las grandezas y debilidades surgen, pero así como el agua del río.
no es que te tengas que adentrar profundamente, vestirte de buzo, no. Estás metido ahí, estás metido en esa agua del río que corre rápidamente y donde cuando terminás esta lectura dijiste, bueno, pero me he recorrido una vida entera. Esto es andar la vida entera de la mano de Galasso. Esto es hablar vidas y vidas y vidas. Personajes maravillosos a los que además por este libro aprendemos a amarlos, porque no están allá en el bronce, están acá abajo, están caminando, nos hace entender la humanidad del humanísimo que hace política, que hace historia, que vive, y nos hace entender también los temas de las ideologías que tanto se discuten hoy, que tanto se debaten hoy, y nos vamos viendo qué fácil sería ponernos todos juntos, facilísimo, en base a algunas cosas que aquí se prestan en este libro maravilloso, se prestan a darnos a partir de la misma experiencia de él. Cuando él descubre la colonización pedagógica, en sus primeros años la descubre, y está buscando el camino por donde huir. Todavía seguimos con nuestras universidades colonizadas, todavía hay colonialismo, un profundo colonialismo cultural que se acentuó muchísimo en los años 90, en lo que siguieron, y mucho más en estos tiempos donde el periodismo, porque en ese momento todavía teníamos ciertas puertas abiertas por donde hablar, por donde decir, pero en un periodo histórico donde el 95%, 97% de la información está manejada por el poder hegemónico en todo el mundo, las cosas son muy difíciles, y por eso se quedan muchos espacios de la historia y hasta de la vida cotidiana en las sombras. Si nosotros consideramos que aquí hay periódicos que no ven 400.000 personas en la calle, ni 500, que no ven nada, si nosotros asistimos al hecho de que un escándalo político de envergadura varios, porque no es el primero, como los papeles de Panamá y los resultados de esa investigación, y que no pasó nada, si nosotros miramos este escándalo político de hoy, donde ya sabemos cómo se arma una causa, cómo se persigue a alguien, cómo se extorsiona a alguien, cómo se encierra a alguien bajo amenazas para tomar una declaración, y cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta del valor que tiene saber, porque al saber y conocer todo esto, podemos ver muchísimo más fácil debajo del agua sucia del losadal, que es estos tiempos de la información manejada desde el poder hegemónico. Entonces creo que le va a causar la misma sensación que me causó a mí. Primero atrapadísima, porque descubrí, yo no sé por qué no las habíamos encontrado antes, porque teníamos los mismos amigos. Yo cuando llegué a Buenos Aires, claro, él nació acá y yo nací en Entre Ríos, pero esto sí nos distanció bastante durante mucho tiempo. Pero cuando yo veo, por ejemplo, que acá Galasso conoce desde mucho tiempo atrás que conoció al poeta Carlino, y yo como vine como poeta, cuando vine acá yo era poeta esencialmente, entonces allí después me arrastraron a los sindicatos y al sindicato de farmacia, todo aquello, entonces compartí vida poética, sindical, revolucionaria, compañeros. Yo conocí a compañeros del Partido Comunista, de la izquierda, del peronismo, discutíamos, nos envolvíamos en discusiones muy grandes, porque yo reconozco que mi inspiración en la adolescencia fue Eva Perón. No puedo dejar de reconocerlo. Fue la persona que me transmitió que alguna vez, para unos pueblitos perdidos de Entre Ríos, llegó la justicia. Llegó la justicia, eso no lo puede ignorar nadie. Los que niegan un proceso como el peronismo no tienen ni idea del significado que tuvo para el pueblo argentino, para el mero, como dicen los mexicanos, para el mero pueblo. No pueden entenderlo.
no pueden entender para un niño que estaba encerrado en un asilo de las buenas y decentes señores de la oligarquía, que ponían esos asilos, donde se llevaban a los huérfanos, que ellos después los llevaban como criados, las mujeres criaditas en la casa y los hombres al campo a trabajar para ellos, sin pagarle, porque ya estaba sabido que le estaban regalando todo, que ella tenía una casa, que tenía esta cosa terrible, siniestra, que hay que vivirlo. El problema de las clases sociales hay que vivirlo desde abajo y desde adentro, si no se entiende nada. Podemos hacer grandes manifiestos, pero solo cuando uno puede sentir lo que siente el que está en la calle, durmiendo y en la calle. ¿Qué se puede sentir? ¿Qué sentiríamos nosotros? Tenemos que partir de eso es lo que parte también para llevarnos hacia la historia, Norberto Galasso, de ese sentimiento, de ese sentir que nos está faltando, porque también nos volvimos de repente muy académicos. Yo reconozco el trabajo de la academia extraordinario, y sobre todo a los académicos que salen de una universidad colonizada y se escapan y pueden hacer lo que están haciendo, pero necesitamos algo más que eso. ¿Cómo se traduce el lenguaje académico al pueblo? En un periodo en que se ha perdido el lenguaje, en que los pueblos perdieron el lenguaje, en que están en un estado, yo les digo, ¿vio cuando dicen, este es un zombie? En el estado zombie, una gran cantidad de las poblaciones de toda América Latina y del mundo. Y eso se ha logrado no solo con la desinformación y manipulación informativa brutal, sino también con los entretenimientos, los contenidos de la televisión que nos transmiten a nosotros, y contra los que en este periodo histórico que viene, nuestra lucha es enfrentar, porque esos medios son lo más importante como guerra, para hacer la guerra psicológica con la que empiezan todas las guerras y todos los golpes de Estado. Y si nosotros no paramos eso, estamos perdidos. Si nosotros no nos metemos en la batalla cultural, si nosotros no descolonizamos todo en un momento en que nos quieran recolonizar, nosotros no nos salvamos, compañeros. Esto hay que tenerlo claro. O nos descolonizamos, y qué mejor manera de descolonizarse que rescatar la memoria, que rescatar la verdadera identidad, porque nuestra verdadera identidad está difusa. Si nosotros tomamos los libros de historia y queremos rescatar la memoria, hay una memoria difusa. Yo no tengo la misma memoria que los mitres. ¿Y ustedes? Creo que ninguno quiere tenerla. Y entonces para no tener esa memoria castrada y falsificada, nosotros tenemos que rescatar nuestra memoria verdadera, nuestra memoria. Seamos hijos de negros, de italianos, de indios, de españoles, nosotros somos Latinoamérica, estamos acá. Y si nuestros padres vinieron y sufrieron, porque sufrieron separarse de sus tierras, y muchos instalaron esa melancolía, bueno, nosotros somos Latinoamérica, nosotros hemos nacido, y la tierra tiene un gran poder sobre los hombres, la Pachamama, como dicen los pueblos originarios. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene que buscar estos personajes de la historia, como él decía, estos jaureches, pero muy humanizados. Lo que nos están entregando son figuras maravillosas, pero humanizadas, nuestras, que se pueden meter en nuestra piel, en nuestro corazón, en el alma, en el ánima del ser humano, el ánima del ser humano, el alma, diríamos, uno dice el alma, nosotros decimos el ánima del ser humano. Y en esto también me permito decirles que, por ejemplo, yo rescaté una de las figuras, que son muchas, el jaureche que él describe, don Arturo Peñalillo, los compañeros como Hernández Arregui, como
nuestro gran hombre de América Latina que vos nombraste, Ugarte, Manuel Ugarte. ¿Cómo es que en la universidad no está Manuel Ugarte? ¿Me entiendes? No puede ser. Es una gloria del pensamiento latinoamericano y lo hemos perdido. Entonces, si ese rescate nosotros lo hacemos ahora, vamos a estar muy fuertes para enfrentar todo lo que viene. Porque yo no creo que ningún argentino quiera ser recolonizado, quiera que nuestra patria se convierta en una colonia. Y ese es el camino. Este señor que está ahora, no es que fracasó su modelo económico, él vino para destruir el Estado y el país. Para eso lo pusieron y lo nombraron. Fíjense que hasta se les dio por nombrar un presidente para Venezuela. ¿Cuándo hemos visto en la historia de la humanidad que una potencia nombre un presidente estando otro elegido por el pueblo? Y digo, este tiene que ser el presidente. O las alturas del Golán son de Israel, cuando las alturas del Golán están en Siria. O todo lo que se decide ahí de una manera brutal como nunca ahora. Compañeros, voy a terminar, pero ahora que vemos la cara descarnada del imperio, donde ya no hay disimulos, donde ya no te ofrecen la vida bella, sino te ofrecen el imperio con la careta, con todas las caretas sacadas. Ya no se ponen una careta, te dicen te voy a matarte, voy a ocupar tu tierra, te voy a quitar el petróleo, queremos esta riqueza que tienen, te lo dicen abiertamente. Tenemos la doctrina Monroe, año, siglo XXI, la doctrina Monroe de 1823. ¿Qué quería? Decía la doctrina Monroe, América para los americanos, nosotros para los norteamericanos. Pero para eso hay que deshacer la cultura, hay que deshacer la educación, hay que destruir el Estado Nacional, hay que volver atrás todos los logros que hemos tenido como trabajadores, como seres humanos. Hay que cerrar las universidades, lo está haciendo Bolsonaro tranquilamente, no quiere humanidades. Nosotros queremos volver a eso. Yo quiero que haya uno de ustedes aquí en esta sala que me diga que sí. No se animaron porque como soy tan enérgica creo que como lo pregunté tan enérgicamente. Bueno, yo me he quedado locamente enamorada de un capítulo que si me deja leer un pedacito, el del padre Hernán Benítez, porque uno de los personajes más lindos en esa historia, y miren que hemos perdido personajes de la época del peronismo, muchísimos, muchísimos. A Evita la estamos reencontrando, pero yo todavía creo que nadie ha llegado al fondo exactamente de lo que fue Evita para este país, lo que fue para nosotros y para otros países, porque en otros pueblos la mamá de Evo le puso a Evo por Evita. No existe el nombre Evo, ella dijo era Evo. Entonces aquí tenemos, miren, una partecita de Hernán Benítez para que veamos ustedes, a ver si ustedes se lo imaginaron así como era, y un pedacito de cuando le hice a Evita, ¿no? Cuando nombra a Evita, solo una parte. Miren cómo está escrito también el libro, porque es hermoso. Dice Hernán Benítez, un sacerdote guevarista, titula el capítulo, bueno, no sé si es una L o una I, pero vos querías. Él tampoco, bueno, no importa. El capítulo es así. Y bueno, algo tenemos que haber perdido. La visión, aunque sea, ya que no perdimos la cabeza, por lo menos la visión. Dice, por entonces, mi querido Tito Albabi, en una conversación accidental comentó que era amigo del padre Hernán Benítez, que este sacerdote ya anciano vivía solo en la localidad de Florida, al borde de la Panamericana. Benítez había sido el confesor de Evita y asesor de la Fundación Eva Perón, y me interesó charlar con él. Fuimos un sábado a la tarde a visitarlo. Vivía en una casa pequeña con frente de piedra, en Blas Parera, 1039. Golpeamos y se abre la puerta. Allí aparece, sentado en su silla de rueda, enfundado en una sotana arratonada, seco de carnes y enjuto de rostro, como pinta Cervantes al caballero de la Mancha, con los brazos en alto, como irguiéndose por encima de sus piernas adormecidas,
y echando resplandores por los ojos ante la llegada de dos interlocutores, uno antiguo mío, amigo, el otro un ensayista que le había enviado un libro días atrás a modo de presentación. Un gusto conocerlo. Y sin más, me interpela. Dígame, hijo, ¿usted cree? Lo miro fijamente a los ojos, unos ojos claros, límpidos pero enérgicos, por los cuales asomaba una inteligencia filosa, aguda. Lo miro y me convenzo que hace mucho que nos conocemos, quizás desde siempre, desde la primera vez que un hombre tuvo sed de justicia. Y le digo quedamente mi verdad: no, padre, no creo. Inmediatamente me contesta: mire, hijo, ¿usted cree que no cree? Así, tajante, definitivo. No supe qué responder. No podía replicarme ni tampoco entrar en una discusión filosófica cuando él me había ingresado a la casa. Pero él inmediatamente agregó: y yo creo que creo, pero ni usted ni yo sabemos para qué estamos en este cochino mundo. Permaneció un momento en silencio y luego agregó: sí, claro, nos vamos a entender, porque aunque no sabemos para qué estamos aquí, usted y yo queremos que no haya dolor en el mundo, que solo impere la alegría. Entonces, ¿cómo no nos vamos a entender? Pasen, están en su casa. Porque solo este pedacito y después paso a lo que él cuenta de Evita, que es muy lindo. Dice: entramos al comedor y allí me encuentro sobre un aparador un busto de Evita, en un pared una lámina de Carlos Marx y en la pared de enfrente un óleo del Che Guevara. Se dio cuenta de mi sorpresa y me dijo en su tono polémico de siempre: yo tengo muchos años y voy a morir pronto. ¿Qué tiene de malo que viva mis últimos años rodeado de revolucionarios? Y agregó: he visto mucha injusticia, hijo mío, y eso me ha indignado. Por eso odio. Le pregunté, ¿usted odia, padre, siendo cristiano? Pero claro, hijo, ¿qué cree usted? Es bueno odiar. Odia, por ejemplo, usted se levanta a la mañana temprano, se toma un cafecito y después odia. Odia, por ejemplo, al almirante Rojas, al ingeniero Alzogaray, a Bernardo Neustadt. Y se siente bien. Maravillosamente bien. Es como cuando uno tiene una flema en la garganta. ¿Acaso es saludable tragársela? Dice, esto me encanta porque dice: no, escupo entonces. Un gargajo glorioso tiene el mismo efecto que el odio a los enemigos del pueblo. Así todas las mañanas. Después me pongo a la máquina de escribir y trabajo hasta el mediodía. Entonces él le pregunta por Evita, ¿verdad? Bueno, él sigue acá con el tema de Evita, sobre la vida de Evita, ¿no? Su vida estaba, la vida de él estaba marcada por el encuentro con Eva Perón, por quien tanta admiración sentía, sin límites. ¡Qué mujer! Estaba entregada totalmente a los desposeídos, abrazaba a los leprosos, cancerosos, tuberculosos. Yo estaba al lado de ella y yo, pastor de Cristo, me tiraba atrás, pero ella no vacilaba. Se entregaba y lo hacía de igual a igual como hermana, no como la señora de la sociedad de beneficencia de los viejos tiempos. Besaba el rostro purulento del enfermo, le acariciaba el cabello. A la noche regresaba, tarde, a la madrugada, llena de piojos y liendres. Tremendo. Mire, hijo, ¿qué quiere que le diga? Nunca vi algo igual. Y recuerdo que un obispo me dijo una vez: no me explico cómo usted puede defender a una puta. Perdí los estribos. Le contesté que no dijera barbaridades,
que ella era castísima y que yo lo sabía en mi carácter de confesor, y yo desbordado le agregué: además, ella no se preocupa de decir si usted es puto o no. Entonces él habla de cómo Evita sentía que había que defender los derechos humanos, que era una cosa cotidiana y continua y todos los días. Él estaba prohibido, por supuesto, cuenta de Galasso, de dar misa públicamente. Estaba aislado por la cúpula de la iglesia, sobre la cual echaba rayos y centellas en esos inolvidables sábados a la tarde que íbamos contigo a visitarlo. Allí nos recordaba aquel día en que en el automóvil oficial con Evita, al detenerse el tránsito frente a un banco, vieron a una viejecita arrinconada contra la pared llorando. Fue entonces que Eva se bajó del automóvil, abruptamente, sin esperar a la custodia, y se le acercó. La pobre mujer le contó entre sollozos que era la tercera vez que venía al banco a cobrar la jubilación, y que otra vez le habían dicho que no figuraba en planilla. Eva se indignó, la tomó del hombro y entró con ella en el banco. Se paró en el salón central y dijo, a voz en cuello: yo quiero saber quién fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que no estaba en lista para cobrar la pensión. Su voz resonó en el salón y los empleados se empalidecieron. Rápidamente el gerente se le acercó. Pero pase, señora, le voy a explicar. No tiene nada que explicar, tiene que pagar solamente, contestó ella, y entró en la gerencia con la anciana. Imagínense, yo la seguía a los saltos. Por el peligro iba sin custodia y mucha gente reaccionaria la odiaba. Pero al rato salió y la mujer guardaba su dinerillo en la cartera, mientras que los ojos de Evita brillaban de alegría. Era tremenda en su sed de justicia. Y esto sí me gusta, esto de los chupamedias, me encanta. Perdona. Entonces le dice... otra vez recuerdo, en la residencia presidencial había ido a visitar y detrás de mí ingresaron 3 ministros. Y ella me dijo por lo bajo, son unos alcahuetes, unos chupas medias. Ahora va a ver. Y le dijo, caramba, quisiera atenderlo, pero estoy preocupada porque se me cayeron unas perlas del collar y no las encuentro. Los 3 se agacharon, se pusieron en 4 patas buscando las perlas. Y ella me miraba y sonreía. Por momentos me guiñaba un rojo. Al rato dijo, ahora me acuerdo que las dejé en el dormitorio. Levántense, muchas gracias. Y por lo bajo me decía, usted vio cómo son. Debería darles vergüenza. Yo les decía que es un libro para enamorarse. Bueno, estamos enamorados, que bueno, por el amor. Bueno, primero les agradezco a ustedes la presencia y agradezco a los compañeros que han hablado, tanto a Héctor, con el cual hemos compartido también las luchas, como con Estela, que siempre hemos vibrado con las cuestiones especialmente latinoamericanas, con ella que cuando fue la invasión norteamericana a Panamá andaba en medio de las balas como corresponsal, y hace mucho tiempo, y sigue estando dispuesta, ahora se va no sé a dónde, a pelear siempre, y está preocupada por el asunto de Venezuela, que nos preocupa a todos. Yo quisiera decirles algunas reflexiones. La primera, que como dice Héctor, hay una contradicción en esto de hablar del socialismo nacional en la sociedad rural. Pero bueno, es una contradicción también hablar en una feria del libro de estas experiencias mías, porque en realidad yo entro al interés por las cosas políticas, como diría Jaureche, mal pisado, porque recibo de una persona amiga de mi vieja unos 20 libritos que se llamaban La Pequeña Biblioteca Socialista, que editaban Américo Jolt y toda esa gente que algunos todavía se dicen socialistas hoy, que no tiene nada que ver con el socialismo.
De los 20, todos eran libros liberales, conservadores más bien, y también por otra contradicción, el único rescatable era el que había escrito un norteamericano, Upton Sinclair, que se llama Cartas a un trabajador, donde en pocas palabras le decía: usted sabe, Jude, que usted trabajó mucho tiempo, tiene 70 años, apenas puede sobrevivir con lo que gana, y con el mismo patrón trabajó desde los 20 años, y él tiene casa quinta, tiene 2 autos, tiene departamentos, que en realidad son producto de su trabajo. Es decir, decía una cosa que no sé cómo la publicó el viejo Partido Socialista, que era bastante conservador, ¿no? Pero quiere decir que este primer contacto con los libros no fue tan beneficioso, y tampoco fue beneficioso el contacto con los libros para un chico que era hijo de una maestra y quería tener buenas notas en aquel tiempo, y que le enseñaba en la escuela la historia de Mitre, le enseñaba una geografía anti-latinoamericana que era con una visión hacia el Atlántico, le enseñaban una economía que se regulaba por sí misma, porque la mano de Dios regula todo, según dicen algunos economistas, ¿no? Todavía tiene posibilidades de estar en las pantallas televisivas, algunos economistas como Esper y otros que, bueno, son más o menos iguales o peores. Es decir que, en realidad, los libros fueron muy importantes para mí, pero hubo 2 o 3 experiencias de vida que yo tomé en cuenta para estar de esa edad, de tener atención sobre las cosas que pasaban a mi alrededor. Una de ellas ocurrió con mi viejo, que tenía un pequeño negocito, y que me dijo en los años 50 más o menos: vos fíjate que hay personas que entran al negocio ahora a comprar algo que no entraron nunca. Eran las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas, mi viejo era muy observador, decía. Las domésticas venían en alpargatas, con trajes negros, generalmente un solo traje, sin los labios pintados, y no entraban nunca al negocio mío, pasaban de enfrente porque sabían que eso no era para ellas. Y de repente, a partir del 48, 47, 48, cuando empiezan a producirse los efectos de los cambios que se estaban realizando, resultó que eran más altas, porque ahora usaban tacos, que ahora tenían los labios distintos, pintados, que algunas hasta iban a la peluquería, y otras venían y compraban una pulserita un mes, al fin del otro mes un dijecito que le agregaban a la pulserita. Es decir, desde el punto de vista económico era importante porque eran consumidoras desde el punto de vista de robustecer el mercado interno, pero desde otro punto de vista, que era el que le llamaba la atención a mi viejo, era que empezaban a ser mujeres, empezaban a dignificarse, empezaban a elevarse como seres humanos, y ya no serían las siervas, como se decía antes, sino, como te iba a decir después, empleadas domésticas. Esto fue una experiencia importante para mí sobre los cambios que se produjeron en esas épocas, ¿no? Y bueno, hubo otros cambios también importantes que se manifestaban en otras cuestiones que se relacionaban con ese mejoramiento del nivel de vida del pueblo, ¿no? Y algunas experiencias que yo iba tratando de asimilar. Por ejemplo, había un amigo de mi familia que estaba en plena resistencia, en el 56, 57. Yo venía de la facultad, viajábamos en el mismo colectivo, pero vivía unas cuadras más adelante, entonces se caminaba 2 o 3 cuadras al costado y bajaba antes, yo me iba a mi casa. Pero observaba que él iba caminando al lado de la pared, muy cercano a la pared de las casas, ¿no? Y que hacía algo con la mano en las paredes. Entonces, un día después que él ya llegó a su casa, yo hice el mismo recorrido y me encontré que decía: Perón vuelve. Pegaba oleas, Perón vuelve en todas las casas.
Y lo que era una cosa que tiene su faz cómica, pero era verdad, no faltaba al día siguiente que alguien de los ya gorilas que emergían con mucha fuerza, como se han reverdecido algunos ahora, le ponían abajo otro cartelito que decía muerto, decía vuelve muerto. Y él entonces tenía preparado para esa ocasión otra oblea que pegaba abajo que decía de risa. Ese mismo compañero, yo pasaba por la esquina del café y me invitó a tomar un café. Se ve que quería aclararme ciertas cosas, que él se daba cuenta que yo venía de una clase media, mayoritariamente un 95% radical. Mi viejo era el único que había entendido el peronismo porque venía de una posición donde privilegiaba la justicia social, y mis dos tíos habían fallecido jóvenes de tuberculosis como consecuencia de la mala nutrición de los años 20 y 30, ¿cierto? Entonces él se puso a discutir con otro señor de otra mesa, que era radical, y de repente le dijo esto que para mí fue una sorpresa. Cuando el radical argumentaba cosas contra lo que estaba haciendo Perón, él le gritó en el café, che, pero usted miente como un diario. Para mí era una cosa extraña esa, porque yo pensaba que la libertad de prensa era una cosa importante, que había que defender, que no era libertad de empresa, como después me enseñó Arturo Jauretche con sus artículos y sus conferencias y sus charlas. Quiere decir que esas experiencias que eran propias de esa época para el que sabía verlas, además, y no tenía un sentido de clase oligárquica porque había nacido en una clase media donde mi viejo trabajó siempre, mi vieja era maestra, radical, la echaron cuando se produjo el golpe del 6 de septiembre del 30, le ayudaba a mi viejo, pero ya dejó de tener todo tipo de trabajo. Y tenía una tendencia de solidaridad con la gente del barrio, con la gente que tenía problemas en el barrio, que fueron también influyendo. Pero sobre eso empezaron así a influir los libros, el Plan Brevich, Retorno al coloniaje, de Jauretche y los profetas del odio, los libros de Hernández Arregui, los libros de Ramos, Revolución y Contrarrevolución en Argentina. Entonces fue una época de complicaciones para mí porque recibía algunos libros que me decían cosas nuevas, que no decían la escuela, que no lo decían los letreros de las calles, los nombres de las plazas, ni tampoco alguna gente del colegio que yo apreciaba porque me parecía que eran buenos tipos, pero estaban formados por la matriz ideológica oligárquica, esta colonización ideológica a que hacía referencia recién Estela con mucho acierto. Entonces, bueno, el libro lo que trata de contar es esas experiencias, algunas veces decepciones. Yo milité 4 años más o menos en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional que dirigía Abelardo Ramos, orientaba a Abelardo Ramos, porque no, en realidad no dirigía, no construía, sino que orientaba ideológicamente, pero con escasos resultados, hasta el punto que cuando sacábamos un diario, y yo era secretario de Finanzas, íbamos a la playa de los Canillitas y Ramos se enojaba porque la devolución parecía mayor la devolución que lo que habíamos editado. Entonces uno de ellos le dijo, pero si ustedes no hacen propaganda, ¿cómo quieren? Si ustedes no hacen publicidad, ¿cómo quieren el diario se difunda? Y bueno, salimos de publicidad porque a Ramos le interesaba otra cosa. Tenía sus aciertos ideológicos, era un gran conferencista, un gran escritor, y tenía su tendencia también oportunista que se reveló finalmente en esto que contó muy bien compañero Héctor, cuando en la época del menemismo. Eso fue para mí otro impacto también que me obligó a replantear muchas cosas, porque yo veía que Ramos decía cosas que parecían totalmente correctas, apuntando a una izquierda nacional, tanto
no del todo construida en ese momento, pero en los hechos éramos un pequeño grupo estudiantil que no llegaba a tener en todo el país 150 compañeros, no obstante lo cual yo que manejaba esas finanzas, que eran muy escuálidas por cierto, tuve que aceptar que Ramos viajase a Madrid para conversar con Perón para hacer un pacto, una alianza con Perón que estaba proscripto. Y entonces después que habló con Perón salió y le dijo a los periodistas, el Partido de Izquierda Nacional ha hecho un acuerdo con el general Perón que está exilado. Y se vino, por supuesto hubo que pagar el viaje, hubo que pagar la estadía, ¿no? Y después un periodista le preguntó a Perón, y Perón con su tranquilidad y su ironía habitual, dijo, sí, yo le dije que se pueden incorporar al peronismo cuando quieran. Claro, porque era una alianza entre 150 personas y varios millones. Y bueno, eso es un poco lo que también me llevó a veces a tener algunas polémicas con Altamira, por ejemplo, que se enojó mucho, o con Enrique Rivera, que se enojó más todavía, por esa posición de que tienen la verdad absoluta y tienen un pequeño núcleo que saca el 5%, que es a lo mejor lo que necesita el movimiento nacional y popular imperialista para poder ganar una elección. Pero hablan como si representasen a toda la clase trabajadora. Bueno, todo esto yo lo fui tratando de entender especialmente. Tratar de entender es acercarme a un cura, a pesar de que de la iglesia de Andrés Milagrosa el sacerdote me había echado porque yo no servía en el coro, no había oído ninguno para cantar. Entonces lo que me provocó bastante bronca contra la iglesia y empecé a leer a Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? La religión y la ciencia de Draper y otros libros así que me llevaron por otros caminos. No así, por ejemplo, con el padre Mujica o el padre Carlos Mujica, el padre Mujica, el caso tremendo de Angelelli, que la iglesia aceptó la situación de que había sido simplemente un accidente. Del mismo modo, traté de rescatar las figuras importantes que venían del radicalismo, como Ortiz Pereira, que era un tipo casi desconocido, y allí salió la posibilidad de tener acceso casi por casualidad al archivo de Manuel Ugarte. Ugarte había sido una figura muy importante en 1920, con una calle en México ya, conocido en Europa por sus artículos, y en 1912 había dicho el socialismo en América Latina solo puede desarrollarse, crecer e imponerse y llegar a concretarse si es profundamente nacional, no si hace copia, como pretenden algunos, ya que era la copia, el remedio de la Revolución Rusa, que tenía características que eran muy importantes, pero tenía características muy particulares, ¿no? Entonces fuimos a la biblioteca, al Archivo General de la Nación, donde estaba toda la documentación que la viuda de Ugarte había vuelto a la Argentina y que había negociado para comprarse un apartamentito para vivir. Y ahí fui con otro cura, el padre Araceg, que pidió hablar con el director, después que a mí me negaron completamente el acceso al archivo. Y el padre Araceg le dice, mire, yo vengo de Francia, estudié a la Sorbona, soy de la línea de la corriente dominica, y el director del archivo dice, yo también soy de los dominicanos, lo que pasa es que yo soy seglar, pero usted es cura, denme un abrazo, que sé yo, todo el archivo está a su disposición, y yo, el hombre el sacerdote le dice, sí, pero bueno, yo me voy a Perú porque tengo una misión en Perú, y acá lo que queda es este muchacho que viene conmigo, que es de la Acción Católica, así que si le dan acceso al archivo. Así que
yo pude hacer el libro sobre Ugarte, que después lo secuestró la dictadura. Lo secuestraron porque los militares encontraron que decía Manuel Ugarte del coloniaje a la liberación nacional y de la liberación nacional al socialismo. Cuando vieron eso, ellos que simplificaban todo, recuerdo que en esa época habían secuestrado también Cuba electrolítica porque se creían que era una referencia a la revolución cubana. Bueno, entonces se secuestraron también el libro de Ugarte, que después fue reeditado en épocas del kirchnerismo. Entonces estas experiencias fueron a veces positivas, a veces dificultosas. En la época de Kirchner entramos más o menos compañeros de esta posición a las facultades, cosa que no habíamos podido entrar antes, y se consiguieron algunos avances, aunque nosotros creímos un poco entusiastamente que habíamos ganado la batalla cultural. La batalla cultural no la habíamos ganado evidentemente, sino que la habíamos dejado quizá a mitad de camino, porque hubo un sector de la clase media que creyó en que el hijo de un millonario que no había trabajado nunca iba a reclamarle al pueblo que trabajase mientras él hacía negocios con empresas offshore en paraísos fiscales, como es el caso de Macri, cuyo propósito, como bien lo dijo Estela, era bajar el salario. No se equivocaron en el plan económico, sino que venían directamente a bajar los salarios, a provocar una acumulación de capital y sacarla del país. Bueno, entonces también esa historia que algunos logramos anticipar se cumplió desgraciadamente y estamos todavía viviendo esta tragedia de desocupados, de gente que duerme en las calles, incluso familias enteras que duermen en la vía pública, y que también había que tratar de analizarlo, especialmente con el gabinete ejecutivo que constituyó Macri y las mentiras tremendas que se repiten por medios de comunicación que están en el 95% monopolizados. Y hay uno o dos canales nada más que se pueden escuchar. De ahí salió la idea de tratar de resumir un poco estas experiencias, incluso a veces un poco despistadas, porque era difícil ver bajo el agua, como decía Estela, y la clase dominante conserva los medios para difundir, mentir las noticias, en vez de informar, deformar, y toma entonces influencia sobre un sector de los sectores medios que creen que algún día alguna de sus hijas se va a casar con el hijo de un oligarca, cosa que no va a pasar nunca jamás. Y después se encuentra con esta situación a la que se hizo referencia aquí también, de un presidente de la Unión Industrial que reconoce que está muy muy mal, porque la política económica es un industricidio, pero que a pesar de todo dice, bueno, pero yo votaría a Macri, porque él tiene horror a que el pueblo pueda volver al gobierno con las características del 17 de octubre del 55, y las características de este peronismo replanteado o con un perfil muy propio, que es el kirchnerismo. Y entonces sacamos este libro con esa tosudez y confianza en mí que tiene el amigo Narvaja del Teatro Coligüe, que le agradezco, a pesar de las dificultades que hay para editar hoy, para vender libros. Y estamos, creo que, en la agonía de un régimen, en los finales de un régimen, que ya está completamente desorientado y hace las tonterías que hicieron estos días de querer adjudicarle a las mafias, implícitamente significaban por poco no decir que era la Cámpora o algún otro lo que había hecho un asesinato frente al Congreso. Y todo esto hay que dar una dura pelea, y en esta dura pelea se va a desarrollar en estos meses,
Entonces, para terminar, porque el libro, lógicamente, los libros de este tipo uno quiere terminarlos con un capítulo muy jubiloso, muy alentador, muy de compromiso con el futuro, muy de la certeza de que vamos por buen camino. No lo pude terminar así porque lo tuve que terminar en diciembre del año pasado. Entonces, ahora yo le agregaría al libro, pero ya no se puede porque el libro está editado, y se los agrego a ustedes. Sí, ya de hecho ya los acontecimientos están indicando que el camino que vamos tomando, ¿no? Pero volviendo a la historia, les agregaría una anécdota que es interesante para tomar ímpetu y asegurarnos en el camino hacia las nuevas proezas y las nuevas victorias, que es en el 1830. 1830 ya se había creado, Sucre había creado Bolivia, y Bolívar se había enojado bastante con Sucre porque le había dicho que el Alto Perú pertenecía a las Provincias Unidas de La Plata, es decir, a Argentina. Ya se había en 1828 segregado la banda oriental como consecuencia de la acción de Lord Ponsonby, el cónsul inglés. Ya estaba empezando la disgregación de la América Central, que estaba unificada por la acción de Morazán. Es decir, el sueño que intentó llevar adelante Bolívar en 1826 de la unidad de la Patria Grande en el Congreso Anfictiónico de Panamá se estaba disolviendo. Y más aún Sucre, su hombre de su mano derecha, su hombre de confianza, iba con un soldado de escolta nada más por un camino medio poco transitado. Cuando cae en una emboscada le pegan un balazo y cae moribundo y muere. Antes de morir, el soldado advierte que Sucre rompe el invicto de toda su vida, que era ser uno de los generales de Bolívar de mejor lenguaje, que a pesar de la época era muy cuidadoso de los insultos o las malas palabras, y su última palabra, cuando cae hilo y se ve que se da cuenta que se muere, dice: carajo, me la dieron. Esto se lo cuenta a Mosquera, el secretario de Bolívar, que cuando se conoce el hecho, no va a ver a Bolívar a Santa Marta. Bolívar está enflaquecido, hueso y solo hueso, afiebrado, tirado en un catre, ha perdido la batalla aparentemente, y está afiebrado y pocos meses después va a morir. Entonces Mosquera, en su ánimo de conversar con el jefe, le dice: general, ha pasado esto, ha matado a Sucre, la situación es muy difícil, y le pinta la situación, que es realmente muy grave y contraria a los objetivos fundamentales de uno de los libertadores junto a San Martín. Y después que le cuenta todo, le dice: ¿y ahora qué hacemos? Que es lo que a veces nos preguntamos, y lo que preguntaba Lenin en su época cuando escribió El quehacer. Entonces el relato que hace Vivian Trías, que fue un oriental socialista nacional muy importante, también muchas veces esquivado, escondido, tapado por la gran prensa oligárquica, Bolívar se levanta apenas en el catre, lo mira fijo con unos ojos febriles y angustiosos, pero luminosos, y le dice lo que yo creo que debemos decirnos nosotros ahora: lo que viene es nuestro, vamos a ganar. Gracias.